Vámonos en directo a Madrid, España, donde está nuestro siguiente invitado. Él es José Ugaz, ex procurador de la República del Perú. Aparte de eso, fue expresidente de Transparencia Internacional, una persona que conoce muy bien cómo funcionan las cosas en el Perú. Ex procurador, bienvenido. Es un honor tenerlo con nosotros a esta hora. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar a analizar todo lo que está sucediendo con Toledo. Lo primero que quiero preguntarle, ¿es legal que él esté pidiendo la devolución del $1.000.000 que pagó para su fianza? Sí, en realidad eso es una garantía que pidió la justicia norteamericana para asegurar que él pueda salir de prisión y que de alguna manera se consiguiera que no fugara de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya resuelto el problema en la justicia norteamericana, donde él no está siendo procesado, corresponde que en el momento que toque, eso depende de las reglas procesales de los Estados Unidos, le devuelvan la garantía porque ya cumplió su cometido, es decir, asegurar que él pudiera ser entregado de los Estados Unidos a la justicia peruana, donde se iniciarán los procesos ya con él presente en los próximos días. El expresidente Toledo entonces está a paz y salvo con la justicia de Estados Unidos en este momento. Él no tiene ningún proceso pendiente en los Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que el caso Odebrecht sale a publicidad a raíz de una intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que emite un memorándum hace aproximadamente 5 años, donde sin consignar los nombres habla de funcionarios de distintos países de América Latina que habían recibido sobornos de parte de esta empresa. Y en el caso peruano habla de 2 o 3 funcionarios y en un ítem específicamente señala un alto funcionario del Perú que habría recibido más de $20 millones de soborno. Ahí se estaban refiriendo específicamente a Alejandro Toledo y hoy sabemos que el monto es un monto que supera los $30 millones específicamente para el caso Interoceánica, que es el caso que ha determinado que él esté hoy día sentado en el banquillo de los acusados del Perú. Señor Ugaz, este caso de Odebrecht ha salpicado a mucha gente en muchos países, pero centrémonos en el tema de los expresidentes del Perú, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García, que incluso cometió suicidio. Es un caso muy intenso, tiene muchas aristas, está muy retorcido. Toledo apareció en unas declaraciones la semana pasada diciendo que él esperaba que no lo fueran a matar en la cárcel. ¿Cómo está conectado esto con los peces gordos del caso de Odebrecht? Mire, Odebrecht y más que esta empresa solamente, sino la trama en general que se vino a llamar Lavajato, que implica más de 12 empresas brasileras, apuntó a las cabezas de los distintos estados. No hay que olvidar que son 11 países de América Latina que fueron involucrados y 2 de África. Y ahí yo ya perdí la cuenta, pero hay más de 12 expresidentes de la región nuestra que han tenido tratos ilegales con esta empresa. En El Salvador, financiamientos de campaña en Ecuador, en Colombia, intervenciones en Argentina, etcétera, Centroamérica, en varios países también. Por lo tanto, hay un involucramiento en estas investigaciones de personalidades de alto nivel. Toledo, por supuesto, como ha ocurrido en otros casos de altos funcionarios, niega esto y cuando un corrupto es sorprendido en el acto de la corrupción, el argumento más frecuente es sostener que uno es un perseguido político, ¿no? Es decir, aquí la justicia, y ese es el argumento que él ha intentado con los Estados Unidos, pero claramente al ser infundado no se le ha dado ninguna credibilidad, que la justicia en el Perú no es independiente, y eso no es cierto. La última vez que la justicia fue controlada fue en el gobierno autocrático de Alberto Fujimori, pero luego precisamente cuando le sucedió Toledo, la justicia cobró independencia y hoy nadie puede dudar de que el Ministerio Público y el Poder Judicial en el Perú son independientes. Sí. Y si bien es cierto, tenemos un récord de presidentes involucrados en actos de corrupción, expresidentes. Sin embargo, también creo que tenemos el orgullo de poder sostener que somos el único país que los ha llevado a todos ellos a procesos penales, al punto que hoy tenemos 3 con Toledo
expresidentes que están en prisión precisamente sometidos a este tipo de investigaciones y uno de ellos condenado, que es el caso de Fujimori. Pero por supuesto, ese es un motivo de orgullo amplio del Perú porque en ninguno de nuestros países está sucediendo eso. Sé que usted fue uno de los encargados del proceso del expresidente Fujimori. Cuénteme un poco, hay algo que me causa mucha curiosidad con las imágenes que vimos de Toledo llegando al penal y el tema de los seguidores. Hay algo que usted mencionaba en la respuesta anterior y es que ellos dicen que son perseguidos políticos. ¿La gente les sigue creyendo? No, usted habrá visto que en las imágenes que no pasan de ser una docena de personas que deben ser o de su grupo más íntimo de fanáticos de lo que queda de su partido, porque su partido desapareció, fue una aventura política de muy corta vida, o personas que han sido pagadas para que vayan a hacer esa expresión. Pero en el Perú yo creo que hay un amplio consenso en el sentido de que Toledo es responsable de actos de corrupción gravísimos. No se olvide que uno de sus íntimos amigos, el señor Joseph Maiman, que ya falleció, claro, pero antes de morir, él declaró a la justicia peruana que había facilitado sus cuentas en el exterior para que Toledo pudiera manejar a través de Costa Rica y otros circuitos los millones, las decenas de millones de dólares que había recibido como consecuencia de los sobornos pagados por Odebrecht para facilitarle los contratos de inversión multimillonaria que en ese momento salieron a licitación en el Perú. Por lo tanto, no hay duda, en este caso se tendrá por supuesto que cumplir con los procedimientos, con las garantías judiciales y el respeto a sus derechos humanos, pero a mí no me queda ninguna duda de que va a ser condenado, pues las pruebas en este caso son abrumadoras. Vamos a ver de qué se lo acusa. Aquí preparamos una gráfica para que los televidentes tengan un poco en mente y se vayan armando el caso del expresidente Alejandro Toledo. Hay algo que también estamos con el foco encima y es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es alguna serie de maldición lo que sucede con los expresidentes del Perú? Aquí están viendo en pantalla de qué se le acusa a Alejandro Toledo en el 2004, que recibió coimas por más de 30 millones de dólares, entregó licitaciones de la empresa Odebrecht. En el 2005 convocó a concesiones del corredor vial Interoceánica Sur, que era lo que usted estaba mencionando. Contratos de concesiones, coimas en el 2006 al 2010. Creó una estructura financiera para captar de Odebrecht 30.200 millones de dólares a través de un amigo. Aquí está mencionando al señor que usted decía, el señor Joseph Maiman, que falleció en el 2007 en circunstancias extrañas o qué pasó ahí. No, él estaba enfermo de cáncer y antes de morir fue a la Fiscalía peruana y hizo las declaraciones y entregó las pruebas de documentos bancarios que sin duda alguna acreditan que efectivamente estos dineros ilegales pasaron a través de los circuitos financieros. Exprocurador, yo tengo tantas cosas que preguntarle que no me va a alcanzar el tiempo que tengo para preguntarle todas las dudas. ¿Quién está detrás del caso Odebrecht? ¿Cuál sería la cabeza más gorda del caso? Porque todos los expresidentes de los países, bueno, son los brazos de un pulpo gigante que, ¿dónde está la cabeza? Mire, esto fue un consorcio de varias empresas brasileras. Ahí está Camargo Correa, OAS y Odebrecht, probablemente Queiroz Galbao, que son las 4 empresas más grandes, las más importantes, pero como le dije hace un momento, además de esas 4 habían otras. Sí. Que sumaban entre 12 y 14 o 16 empresas constructoras brasileras. No hay que olvidar que América Latina tuvo un boom de inversiones en la década pasada, que además se destrabaron muchos proyectos de infraestructura porque teníamos los recursos para eso y estas empresas decidieron cartelizarse, ir de la mano del gobierno brasilero. Lamentablemente Lula se convirtió en una suerte de embajador para llevar a los representantes de estas empresas por América Latina y presentarlos a los presidentes, ministros o altos funcionarios de nuestros estados, y eso creo que facilitó mucho que se produjeran este tipo de prácticas corruptas en casi todos los países de América Latina. Fíjense que Venezuela todavía no se ha abierto, obviamente, porque hay un gobierno dictatorial,
pero donde más contratos e inversión tuvo Odebrecht fue en Venezuela. Y el día que eso se destape, seguramente estaremos hablando de varios cientos de millones de dólares. Entonces, creo que aquí hubo una confluencia de intereses de las empresas, el interés político del Brasil de exportar, digamos, negocios brasileros y también, por supuesto, la venalidad de líderes corruptos en América Latina y, como digo, en 2 países de África que se avinieron por estos pagos indebidos o a que se les financien sus campañas políticas o a recibir directamente sobornos, como es el caso de Toledo, para facilitarle el camino de las inversiones a estas empresas brasileras en nuestros países. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Ahora que Lula volvió al poder, ¿hay posibilidad de que desde ese gobierno se blanquee un poco lo que pasó con Odebrecht? Mire, lamentablemente en el Brasil se ha desbaratado el caso Lava Jato, que tenía un ritmo extraordinario de investigación, pero lamentablemente el juez Moro y los fiscales cometieron errores que luego han sido aprovechados para decir que había una motivación política detrás de estas investigaciones. Independientemente que el juez y los fiscales brasileños hayan sido una posición política distinta a la de Lula, lo que nadie puede negar es que los propios actores, el mismo Marcelo Odebrecht, su padre, los directores de Camargo Correa, de Queiroz Galvão, de OAS, todos estuvieron confesos ante la justicia brasileña. Se acogieron a lo que allá se llama, o lo que nosotros llamamos colaboración eficaz, allá se llama leniencia, que es un intercambio de información a cambio de tener penas más bajas. Y por lo tanto, yo tampoco tengo duda de que todas estas empresas incurrieron en graves casos de corrupción, pero lamentablemente, debido al ingreso de Bolsonaro y a la actitud de los jueces de algunos jueces y fiscales, el caso en el Brasil se ha desmoronado. Hoy día está prácticamente detenido, y eso lo único que va a traer como consecuencia en el Brasil es impunidad, lamentablemente. Lamentablemente. Le propongo que miremos un cuadrito que armamos aquí en una gráfica de los expresidentes del Perú que se encuentran en la cárcel. Aquí tenemos a Alberto Fujimori, que aparte usted fue uno de los grandes participantes, protagonistas de la noticia que logró este inmenso logro, perdón la redundancia, para la justicia del Perú. Fujimori, en prisión desde 2007, está allí en Barbadillo, junto con Pedro Castillo, que cumple prisión preventiva, ahora Alejandro Toledo, que ingresa también a este penal, y Ollanta Humala, junto con su esposa, con Nadine. Es un ejemplo para la justicia peruana, pero también una suerte, se lo digo, como de maldición, porque todos los presidentes que llegan a ocupar ese cargo, todas las personas que llegan a ocupar ese cargo, termina pasando algún desenlace fatal, ¿no? Es como que han pasado muchos por la presidencia del Perú, y si bien es un ejemplo gigante para la justicia, también es una suerte de pérdida para el sistema completo, para el Estado peruano. Es una suerte no quisiera calificarlo de Estado fallido, pero ¿qué es lo que está pasando en la presidencia del Perú? Bueno, en primer lugar debo decirle que ahí en su esquema faltan algunas fotos, ¿no? Falta la foto del expresidente Vizcarra, Complételo, que también está siendo investigado por corrupción. Falta la foto del expresidente Kuczynski, quien estuvo detenido y luego con arresto domiciliario. Y falta la foto del presidente Alan García, que, como usted bien dijo, se suicidó para evitar una detención dictada por el Poder Judicial. ¿Por qué nos está pasando esto? Yo diría, en primer lugar, por una crisis de representación política. Esto no es una maldición, no es que el Perú es más ingobernable que cualquier otro país de la región. No, en todos estamos igual. Es simplemente que aquí ha habido una crisis política profunda, yo diría, después del fujimorismo, que tuvo un impacto muy negativo en las instituciones. Desaparecieron los partidos tradicionales, prácticamente ya no existe el APRA, ahora está tratando de volver a la política. Desapareció el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, que era un partido tradicional, se ha convertido en un remedio de partido político, y lo que surgieron fueron aventurerismos políticos, precisamente como el de Toledo, como el de Vizcarra, como el de Castillo, es decir, personas que no tenían una formación política, ni una trayectoria, ni una institucionalidad política, con idearios, con planes de gobierno,
con estructura nacional y, por supuesto, cuando tenemos estos falsos líderes venales interesados en el rápido enriquecimiento y que además pierden el sentido de la realidad una vez que tienen poder, ocurre lo que nos está ocurriendo. Pero, como le decía también hace un momento, creo que este ejemplo peruano podría trasladarse a cualquier país de América Latina. Odebrecht ha demostrado que muchos de los presidentes de la región han estado vinculados a estos casos. Pues le digo que resalto en la política peruana y sobre todo en la justicia la valentía, porque yo creo que eso le falta a muchos de los países. José Ugaz, ex procurador del Perú, ha sido un honor y un gusto tenerlo con nosotros en estas pantallas. Aparte, un abogado penalista de los más increíbles. Muchas gracias por haber estado aquí. Mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Buenas noches.